¿Qué tal, mis hermanos? Buenos días. Espero que estén reunidos como familia para participar de nuestra adoración. Bueno, ya hemos adorado al Señor. Ahora vamos a continuar con la predicación de la palabra. Me da mucho gusto poderles saludar. Cada semana que pasa nos acercamos más a la posibilidad de retornar ya al templo. Eh, en estos días serán determinantes para acordar cuándo, con fecha, cuándo vamos a regresar. Mientras tanto, vamos a continuar así, predicando de esta forma y a través de esta plataforma. Quiero en esta mañana, en este día, quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver con nuestro carácter, y titulé a este sermón Forjando nuestro carácter. Y quiero leer un versículo que se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 4. En la versión Reina Valera dice así: y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Pero fíjense, escuchen cómo dice en la versión, la Nueva Traducción Viviente. Este mismo versículo dice así: y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Sí? Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. En estos días pasados hemos celebrado como mexicanos nuestra independencia. Bueno, un año atípico, ¿no? Como nunca. 200 años de gozar libertad en un país, yo diría, noble y con grandes oportunidades. La historia nos enseña que para lograr esta gesta tan enorme se requirieron de hombres y mujeres, primero de carácter, un carácter firme y decidido, pero también compatriotas que se sumaron y que se manifestaron abiertamente con este movimiento, manifestando un gran amor hacia su patria. Y nos narra la historia que muchos se levantaron dispuestos incluso a entregar sus vidas por la causa de la libertad. Pero quiero recalcar esto: esos hombres y esas mujeres se levantaron y manifestaron tener un carácter decidido, un carácter arrojado, un carácter de conquista, un carácter decidido, un carácter fuerte, ¿verdad? El carácter es muy importante en nuestra vida. ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Cómo es su carácter? ¿Tenemos problemas con nuestro carácter? Piense un momento. ¿Qué tan importante es el carácter en mi vida, en nuestra vida? ¿Cómo es mi carácter? ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Tenemos problemas con nuestro carácter? ¿Qué es el carácter? El carácter se conoce a un conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo. Eso es lo que dice la definición. Se conoce como carácter a un conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo. Y esta palabra tiene su origen en el griego, que es carácter, con K, 2K. A través del latín también está la palabra y es carácter, que significa el que graba. Y la Real Academia Española define el carácter como el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad
que las distingue por su modo de ser u obrar de los demás. Bueno, si hablamos de carácter, enseguida pensamos en el temperamento. Y no es lo mismo temperamento y carácter. Por ejemplo, cuando hablamos del temperamento, hablamos de 4 tipos de temperamento, y usted lo ha leído, ha escuchado y ha recibido clases: el colérico, el sanguíneo, el flemático y el melancólico. Es como la materia prima, el material sobre el que se modela el carácter. Y ese temperamento del que estamos hablando es algo innato, es el ADN que heredamos de nuestros padres y parte de nuestros abuelos. Es inmodificable. Mientras, hermanos, que el carácter es el resultado de actuar sobre esa materia prima mediante la interacción con el entorno, por ejemplo, con las personas que nos rodean, mediante la educación que estamos recibiendo, que nos van formando a lo largo de nuestra vida. Entonces, el carácter es, por lo tanto, adquirido, modificable y educable, y podemos controlar su manifestación externa. Mientras que con el temperamento nacemos, es en la etapa, por ejemplo, de la niñez, de la adolescencia, cuando vamos configurando el carácter. Y mediante un proceso de relaciones, repito, de la educación, del entorno, lo vamos desarrollando diariamente a través de nuestra vida. Amén. El escritor A.W. Tozer describió el carácter como la excelencia de los seres morales, como la excelencia del oro. Dice este escritor, es su pureza, y la excelencia del arte es su belleza. La excelencia del hombre es su carácter. Las personas de carácter se destacan por su honestidad, ética y caridad. Las descripciones como hombre de principio y mujer de integridad son afirmaciones de carácter. La falta de carácter es una deficiencia moral, y las personas que carecen de carácter tienden a comportarse de manera deshonesta, poco ética e imprudente, dice este autor. Entonces, el carácter de una persona es la suma de su disposición, sus pensamientos, sus intenciones, sus deseos, pero también sus acciones. Es bueno entonces recordar que el carácter se mide por tendencias generales, no sobre la base de algunas acciones aisladas. Hermanos, hay que mirar toda la vida de una persona, ¿sí? Toda la vida de una persona. Por ejemplo, el rey David fue un hombre de buen carácter, dice la palabra. Y aunque en ocasiones pecó, dice 2 Samuel 11, pero David era un hombre de buen carácter. Por ejemplo, el rey Acab, aun cuando pudo haber actuado noblemente una vez, era un hombre de mal carácter generalmente. Y la Biblia describe, por ejemplo, a personas que tienen un carácter íntegro. Por ejemplo, habla de Ruth como una mujer íntegra, Ruth 3:11. De Anani dice en Nehemías 7:2, íntegro. David, del propio David. Y también habla de Job como personas íntegras, de carácter íntegro. La vida entonces de estos individuos se distinguía por una virtud moral persistente. Entonces el carácter es influenciado y desarrollado por nuestras elecciones. Por ejemplo, me viene a la mente Daniel. Daniel, dice la palabra, estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Daniel 1:8. Y esa elección de Daniel, esa elección determinante, ¿verdad?, fuerte, fue un paso importante en la
formulación de una integridad incuestionable en la vida de este joven. Por eso Daniel llegó hasta lo más alto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el carácter a su vez influye en nuestras elecciones. Dice el Proverbios 11:3 en la NBI, a los justos los guía su integridad. El carácter íntegro nos ayuda a sobrellevar las tormentas de la vida con seguridad. Dice Proverbios 10:9, las personas con integridad caminan seguras. ¿Sí? Nos ayuda nuestro carácter a vivir, ¿verdad? Y a sobrellevar cada tormenta que aparece en nuestra vida con seguridad. Con seguridad. Entonces, hermanos, el propósito del Señor es desarrollar el carácter dentro de nosotros. Dice la palabra en Proverbios 17:3, el oro y la plata se purifican con fuego, pero el Señor purifica el corazón de los seres humanos. El carácter piadoso es el resultado de la obra de santificación a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Usted y yo necesitamos entonces esa obra santificadora del Espíritu Santo para que nuestro carácter dé un giro radical. Entonces el carácter en el creyente es una manifestación consistente de Jesús en su vida y de la obra transformadora del Espíritu Santo. Es la pureza, hermanos, de corazón que Dios da al creyente y que ésta se convierte en una acción. Dios a veces usa pruebas para fortalecer nuestro carácter. Dice la palabra ahí en Romanos que hemos leído, también nos alegramos, dice el apóstol Pablo, al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y luego el versículo que sigue es el que leímos al inicio de esta plática. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, dice Pablo. Entonces el Señor se complace cuando sus hijos crecen en carácter. Claro, siempre vamos a poner como meta, ¿verdad?, el parecernos a Cristo. El carácter de Cristo, decimos, debe ser formado en nosotros. Amén. Entonces el Señor se complace cuando sus hijos crecen en carácter. Dice la palabra en 1 Crónicas 29:17, yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él integridad. Y también dice el salmista en el Salmo 15, versículo 1 y 2, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia, en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable, dice esta versión, y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Jesús también mencionó en una ocasión, en Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y está hablando del corazón del ser humano. Entonces, ¿qué tan importante es nuestro carácter? Yo creo que es una parte importante para que nosotros podamos vivir una vida de altura. Cuando permitimos, ahora que conocemos a Dios, bueno, si usted no le conoce, puede conocerle, puede aceptarle, puede entregar su vida y usted va a ser el testigo, el primer testigo de cómo el Señor empieza a transformar su carácter. Su vida ya no será igual. Por eso dice el apóstol Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, he aquí todas son hechas nuevas.
Y cuando dice eso la palabra, también está incluido el carácter, su carácter, que sin duda será transformado, será cambiado, será modificado. ¿Sí? Bueno, 3 cosas importantes para forjar nuestro carácter. Lo primero, diría yo, si deseo que mi carácter sea forjado, sea cambiado, sea transformado, tengo que reconocer mi necesidad de cambio. En 1 Pedro 1, 14 al 16, en la NBI dice: como hijos obedientes no se amolden a los deseos, a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. Escuchen cómo dice, hermano. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Está escrito: sean santos porque yo soy santo. ¿Sí? Romanos 12:2 dice: cambien de manera de ser y de pensar. Y Pablo escribe a los Efesios, en Efesios 4:23, dice: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él, dice la traducción del lenguaje actual. Entonces, usted y yo debemos aceptar que tenemos necesidad de cambios en nuestro carácter. No diga usted: es que así soy yo, así me voy a morir, con esta forma de ser, con este carácter. Y si su carácter es agrio, no. Tiene usted y yo que aceptar que tenemos necesidad de cambios en nuestro carácter. Si nuestra naturaleza ahora es diferente, hermanos, si hemos enterrado el hombre viejo, si hay un nuevo hombre en nosotros, debe haber cambios sustentables en nuestra vida. No debemos seguir igual. Pero debo reconocer mi necesidad de cambio en mi vida. Yo recuerdo, lo he comentado en otras veces, pero recuerdo mi vida y mi llegada al seminario, ahí donde estudié para servir al Señor. Recuerdo que fue difícil estar internos, fue difícil acostumbrarnos al tipo de vida ahí en el seminario, y fue difícil nuestra convivencia, algunos más con otros, pero durante el tiempo que estuvimos ahí, aún ser hombres y mujeres llamados por Dios, teníamos complicaciones con nuestro carácter. Pero en el transcurso de este tiempo, de esos 4 años que estudiamos juntos, yo vi cómo Dios empezó a transformar el carácter de cada uno de nosotros. De tal manera que cuando terminó ese tiempo de preparación, yo pude ver cambios sustanciales y radicales en la vida de todos nosotros. Pero tuvimos que partir con el reconocer que había una necesidad de cambio en nuestra vida, aun cuando éramos hombres y mujeres llamados por Dios. Debíamos reconocer que teníamos necesidad de cambio en nuestro carácter. Lo segundo que quiero compartirles es que, además de reconocer mi necesidad de cambio para forjar mi carácter,
yo necesito ser moldeable. Y quiero leer lo que dice Gálatas 2:20 en la NTV. Dice Pablo: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, se refiere a que la marca de Cristo está en él y la voluntad de Pablo ha sido cambiada por la voluntad de Dios. Y el carácter entonces se forma en esa experiencia, en ese camino de la cruz. Por eso Pablo decía que él llevaba las marcas de Cristo en su cuerpo. Y el carácter se va transformando en la medida que nosotros conocemos, en la medida que nosotros caminamos con el Señor y nos disponemos a ser moldeables. Es como la figura que habla el Antiguo Testamento, que habla del barro en las manos del alfarero, ¿sí? Y Dios es el alfarero que nos quiere moldear a su voluntad. Nadie que quiera tener el carácter de Cristo, hermanos, podrá aspirar a evitar el camino del sufrimiento y de la negación. Ya no vivimos conforme al carácter, a mi carácter dañado, porque ahora somos nuevas criaturas, somos diferentes, sino que ahora mi meta se está enfocando y busco, ¿verdad?, que el carácter de Cristo sea formado en mí. Pero tengo que estar dispuesto a ser moldeado por el poder de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Y esto de manera voluntaria. Es decir, yo acepto voluntariamente ser moldeado por el Señor. Yo acepto que el Señor transforme mi carácter. Pero tengo que estar dispuesto a ser moldeable. Y tercero, someternos al señorío de Cristo. Someternos al señorío de Cristo. Para forjar nuestro carácter, para que el Señor forje mi carácter, el carácter suyo. En tercer lugar, tenemos que someternos al señorío de Cristo. Y quiero leer Lucas capítulo 6, versículo 46. En la traducción del lenguaje actual dice: Jesús continuó diciendo: ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. La obediencia a Dios se compara, por ejemplo, con la construcción de una casa de sólida base que permanece firme en medio de cualquier tormenta. Cuando la vida está en calma, el fundamento no parece importar, pero cuando vienen las crisis, cuando vienen los vientos, cuando vienen los huracanes, se pone a prueba nuestro fundamento. Por eso usted y yo tenemos que asegurarnos de que nuestra vida esté construida sobre esa base sólida del conocimiento, de la relación, de la confianza, de la obediencia que debemos tener usted y yo en Jesucristo. Los discípulos sí lo invocaban como Señor y así llamaban a sus maestros. Los discípulos, a los doctores de la ley, así los llamaban, Señor. Para los discípulos que le seguían, Jesús era el rabí, era el maestro, era el doctor. Pero no es su Señor solo en ese sentido. Para ellos es más.
porque por él habla Dios. Y el pueblo decía, un gran profeta ha surgido entre nosotros, dice Mateo 7:16. Después de la Pascua, Pedro se paró y predicó, y predicando decía, Dios ha hecho Señor y Mesías a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Y Señor expresa lo más alto y lo más elevado en cuanto a dignidad. Quien leía, hermanos, la traducción griega del Antiguo Testamento, hallaba el nombre de Dios, de Yahweh, traducido por Señor. Y todo esto está implícito cuando se dice Señor, Señor. El Señor es el que pronuncia las palabras del sermón de la montaña. El Señor es el que tiene derecho de libre disposición, es el que manda, el curio, ¿sí? El juez. Su palabra tiene fuerza de ley divina. Él es la autoridad. Ahora bien, sería la mayor contradicción llamar a Jesús Señor, reconocer su palabra y su voluntad, y sin embargo no hacer absolutamente nada. La pregunta de Jesús quiere despertar al oyente y hacerlo reflexionar. Lo llamamos Señor, pero no hacemos lo que Él nos manda, no le obedecemos. Y si Él es el Señor, es el que manda, es el que tiene la autoridad, es el que dirige. Pero si usted y yo no lo obedecemos, nuestro carácter no será transformado. Entonces, para que nuestro carácter sea forjado y sea transformado, es necesario someternos voluntariamente al señorío de Cristo. En el discipulado hemos aprendido por muchos años que el Señor tiene que estar en el centro, en la silla de nuestra vida. Y cuando hablamos del discipulado, ahí hay una silla y en el centro de esa silla, ¿verdad?, debe estar Cristo. Ni siquiera nosotros, nuestro ego. ¿Sí? Para que Él tome nuestra vida totalmente y pueda hacer los cambios pertinentes en nuestra vida. Voluntariamente tenemos que reconocer el señorío de Cristo en nosotros y entregarle todo a Él. Por eso digo, repito, para que nuestro carácter sea forjado y transformado, es necesario someternos voluntariamente al señorío de Cristo. Yo no sé cómo se está forjando su carácter. Yo no sé cómo es su carácter. Yo no sé si usted tiene problemas con su carácter. ¿Cómo le haríamos para mejorar, hermanos? Dice el apóstol Pedro en 2 Pedro 1, 3 al 6, dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. No lo estoy leyendo totalmente, algunas frases. Y luego dice la palabra: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y digo yo, cuando leo esto y tomamos como ejemplo la vida del apóstol Pedro, que fue un cambio radical que el Señor hizo en su carácter, el primer ejemplo de una persona cuya vida ha sido cambiada por añadir virtudes a su fe es Pedro mismo. Ese Pedro arrojado, ese Pedro que ahí estaba siempre dando el primer paso, pero cobarde al momento de enfrentar el difícil momento cuando el Señor fue arrestado. Cuando conoció a Jesús, era un líder natural. Y esto no cambió, pero lo que sí cambió fue su carácter. Cuando se convirtió, recibió el Espíritu Santo. Pero esto no produce un cambio automático, lo hemos dicho,
sino que nos da el poder para añadir a nuestra fe las virtudes aquí enumeradas. Y Pedro, que era impetuoso, era impaciente, llevado por sus emociones y razonamientos, que no se controlaba, ¿verdad? Y estorbaba muchas veces a los que tenía a su alrededor. Ese Pedro llegó a ser un conocedor de la mentalidad y los caminos de Dios. Y ese hombre, con todas estas cosas que hemos mencionado, se volvió un hombre controlado por el Espíritu, poderoso, manso, sacrificado, dedicado a los demás y un ejemplo de amor fraternal. Y estas frases las escribió al final de su vida, cuando él enfrentaba el martirio. ¿Sí? Y ahora podemos ver a través de esas palabras cómo ese Pedro fue transformado. Así que usted y yo, hermano, usted y yo podemos darle oportunidad al Señor para que forje nuestro carácter, para que transforme nuestro carácter. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos necesidad de cambiar. Lo segundo es que debemos ser materia dispuesta, ser hombres y mujeres moldeables. Que podamos decir como Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él está en el centro, ¿sí?, de mi vida. Y someterme al señorío de Cristo, entregarle todo a Él, que realmente Él sea el Señor de mi vida, para que yo pueda ver en ella un cambio radical. No diga: no puedo, es que así soy, así seguiré. Hay gente que dice: así moriré. No, dele oportunidad al Señor, sobre todo si usted conoce, si usted ha entregado su vida al Señor. Diga lo contrario. Haga un pacto de nuevo con el Señor y dele oportunidad para que Él transforme, para que Él forje su carácter, para que usted y yo seamos personas íntegras de carácter, seamos personas agradables para la gente, que en familia podamos ser agradables, que podamos reflejar el cambio de Cristo en nuestra vida. ¿No lo cree? Yo creo que sí podemos experimentarlo si usted reconoce su necesidad, si usted está dispuesto a ser moldeable y someterse al señorío del Señor. ¿Me entendió? Podemos orar y podemos pedirle al Señor que haga el cambio que tenga que hacer en nosotros. No camine igual, hermano. No camine igual. Yo les compartí. 4 años vi cambios radicales en mis compañeros en el seminario. Dios transformó el carácter de todos nosotros. Pero hubieron momentos difíciles, hubieron momentos de pedir perdón, de sacrificar muchas cosas, de reconocer, de acercarnos, de buscar al Señor, de doblar nuestro ego, de someternos más al Señor, de buscar más al Señor, y experimentamos un cambio radical en nuestra vida, y Dios se manifestaba de una manera maravillosa. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, si tan solo nosotros estamos dispuestos para ello. Amén. Vamos a orar.
Pida usted ayuda. Tiene la oportunidad de hacerlo ahora mismo. Pida la ayuda. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos, Señor, ser discípulos tuyos, de caminar contigo, Señor. Yo creo que en este caminar deben haber cambios sustanciales en nuestra vida, en nuestro carácter, Señor. Danos tu ayuda, Padre. Permítenos reconocer que te hemos fallado, que tal vez no tenemos un buen carácter, Señor, que no nos hemos desarrollado como debe de ser, Padre. Permítenos desaprender para volver a aprender de la manera correcta y poder permitirte a ti, Señor, hacer esos cambios en nosotros, Padre. Ayúdanos a vivir contigo y en paz, Padre, con nosotros mismos también, Señor, para que podamos transmitirle a las personas, Señor, lo que tú has hecho en nosotros cada día que te hemos buscado, Señor. Sigue trabajando en nosotros. Yo sé que vas a perfeccionar nuestra vida hasta el día de Jesucristo, Padre. Que todos los días podamos, Señor, hacer un compromiso contigo, Padre, de permitirte el cambio en nosotros, Padre. Danos la oportunidad de anhelarlo, Señor, siempre, Padre. Te damos gracias, Padre. Te honramos a ti y gracias por esta oportunidad. Yo sé que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Y creo que harás la obra, Señor, y la hace, Padre, cuando tu palabra es enviada. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios les ayude y les bendiga siempre. Amén. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Vamos a decírselo una vez más. Jesús, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante.
Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Oh, Jesús, necesito que hagas mi carácter como el tuyo. Me someto a ti. Hay cosas que no entiendo en esta vida. Necesito, Señor, hacer tu voluntad. Necesito morir a mi viejo hombre, que en todo tiempo pueda ser ejemplo, Señor. O levante sus manos y rinda su carácter al Señor. Aquí estamos, Dios, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser.